Voces Globales, el podcast que te brinda perspectivas del mundo. Bienvenidos a Voces Globales. En los episodios de este podcast se debate sobre un tema específico de lo que sucede en el mundo. En cada debate tendré nuevas voces que compartirán su experiencia y conocimientos para debatir, y así conoceremos diferentes perspectivas. Yo soy Martín Díaz Acevedo, y si quieren contactarme para sugerir temas o ser invitados, me pueden encontrar en LinkedIn. En este episodio especial debatiremos sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Hace casi un año y medio se dio la invasión de Rusia a la región del Donbass, pero como tal, la guerra entre estos países comenzó en el 2014 con la anexión de Crimea por parte de Rusia. En estos últimos días se ha hablado mucho sobre el grupo de mercenarios Wagner y los efectos que sus acciones pueden traer a la guerra y a Rusia internamente. Los invitados de hoy hacen un análisis de la guerra, qué ha pasado en esta guerra y la relación que este grupo de mercenarios tiene sobre esta. Después de esta introducción, empecemos el debate. El debate. Antes de empezar este debate, quiero presentar a los invitados de hoy. Alejandro Marañón, internacionalista, politólogo de la Universidad Militar Nueva Granada, tiene diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional de Conflictos Armados. Desde el 2009 hasta el 2020 fue asesor en asuntos internacionales, políticos y de cooperación para el Ministerio de Defensa, Comando General de las Fuerzas Militares y Ejército Nacional, asesor e integrante de las mesas técnicas del proceso de paz entre el Estado y las FARC de la Mesa Conjunta de de Restitución de Tierras, actualmente consultor en materia de seguridad, conflicto, paz y asuntos internacionales para medios de comunicación nacionales, extranjeros y clientes privados. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Martín, por la invitación de nuevo a tu podcast y también saludo a Juan Pablo. También tenemos a Juan Pablo Montoya, politólogo con énfasis en seguridad, paz y conflicto de la Universidad de Rosario, especialista en análisis de políticas públicas de la Universidad Nacional y magíster en estrategia y geopolítica de la Escuela Superior de Guerra. Desde hace 3 años se desempeña como asesor técnico en la Subdirección de Seguridad y Defensa del Departamento Nacional de Planeación. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias, Martín. Buenas tardes a ti, a Alejandro, compañero de mesa, y a todos los oyentes de este podcast. Tratemos de darle un corto contexto a nuestros oyentes de las principales cosas que han sucedido en toda esta guerra Rusia-Ucrania. Para mí, por lo menos, pues estoy convencido que lleva desde el 2014, de primero con la invasión de Crimea, y desde entonces que ya lleva última invasión de 2022, ya lleva más de un año y 4 meses. Ahí es cuando las cosas se han puesto más complicadas y desde entonces han pasado muchas cosas, invasiones, visitas de presidentes a Ucrania para apoyar el presidente Zelensky a muchos países de la Unión Europea, de la OTAN, ¿no? Y un montón de cosas que han pasado. Alejandro, ¿qué de contexto nos puede dar a nuestros oyentes? Y teniendo en cuenta lo que pasó en estas últimas semanas, en esta última semana con el grupo Wagner. Decir, por sobre todo, como tú lo comentaste hace unos segundos, es un tema que no ha cesado desde el 2014. Tal vez hubo una ligera pausa en materia de reactivación de propósitos de Rusia hacia Ucrania. Y creo que a partir del 2022 lo que estamos viendo precisamente es una nueva etapa de este conflicto que pues no ha cesado. Tenemos una etapa también de vertiginosos desarrollos en sentido geopolítico, por sobre todo en cuanto a los países de Occidente, de la OTAN y de los Estados Unidos en pro de proteger una nación tapón o un estado tapón como lo es Ucrania, para que prevalezcan esos principios de unidad europea, conjunta y sobre todo de la OTAN. Y estamos viendo también por parte de Rusia una dinámica en la que dentro del mismo Kremlin, en ese espacio tan condensado y tan secreto,
Estamos viendo también cómo esos ejercicios y balances de poder están empezando a traslaparse, a desarrollar unos con otros unos roles totalmente diferentes. Y estamos viendo también cómo está evidenciándose esos equilibrios y ventajas de poder dentro de lo que es el Kremlin, como también lo que estamos viendo de los grupos paramilitares o mercenarios, por sobre todo del grupo Wagner, y lo concerniente a lo del fin de semana con Yevgeny Prigozhin, comandante o jefe del grupo Wagner, y esa escaramuza de prácticamente una potencial guerra civil en Rusia, en la cual obviamente sí generó una evidencia de que dentro del Kremlin hay una puja por poderes, como también una vulnerabilidad de la cual era muy difícil hablar, pero que este fin de semana quedó evidenciado que Rusia es vulnerable y que esto lo van a aprovechar varios frentes, sobre todo la OTAN y Ucrania, por supuesto, en esta nueva ofensiva que aún no ha tenido la dinámica que se espera, pero que sí hay a partir de este fin de semana. Se han generado fuertes movimientos armados en muchas zonas, sobre todo en las que el grupo Wagner hacía presencia y sobre todo en la sangrienta batalla y zona geográfica de Bakhmut. Juan Pablo, ¿qué tienes para complementar que siga siendo contexto para nuestros oyentes? Para no remontarnos, porque sabemos que puede ser un conflicto que más allá de 2014, pero ahí estoy muy de acuerdo con lo que decía Alejandro. Ahí vemos siempre el conflicto geopolítico entre Occidente, representado en la OTAN, y pues Rusia como imperio, considerándose como mismo sí, se denominan o como también Putin, sí, el presidente Putin ha denominado el régimen ruso como el imperio, como esa continuidad con esa historia, porque también remonta un poco ese conflicto a la historia zarista y todo lo que implica o todo lo que implicó el imperio ruso. Pero entonces ahí lo que les decía, vemos principalmente la expansión de la OTAN desde que la caída de la Unión Soviética hacia Oriente, lo cual para Rusia ha sido una amenaza y lo es para el régimen de Putin, siempre lo ha sido. La expansión de la OTAN es una de sus principales preocupaciones hacia Occidente, y pues también el interés que pues sabemos que tiene con la región del Donbass, la cercanía geográfica, la importancia también un poco socio cultural de cercanía con ese territorio. Pero ahí entramos en el dilema de que pues si esta región se hubiera independizado y hubiera sido muy semejante a lo de Crimea, pues era una vulneración a la soberanía territorial de Ucrania. Ahí entramos en ese debate, pero también con lo sucedido recientemente con el grupo Wagner, pues ahí reconsidera y pensaba un poco todas esas teorías de la guerra de Sun Tzu y de Maquiavelo hace siglos, que las postularon de que no depender de mercenarios para un conflicto, y ahí quedó evidenciado esas dificultades o lo que implica, pues sí, tener mercenarios o un grupo paramilitar apoyándolo militarmente, valga la redundancia, a un Estado soberano. Pues esto, y pues al régimen de Putin, estas puede ser unas consecuencias que, como les digo, no las habían advertido hace siglos y acá no las estamos viendo. Y también considero un poco que este conflicto en Ucrania es la continuidad de lo que ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial, y es que todos esos conflictos a nivel territorial se prolongan. Personalmente, dije, no, pues con la ofensiva militar rusa y pues con de pronto la poca capacidad que uno le veía a Ucrania en su momento, pues por no tener apoyo o no ser miembro de la OTAN, pues la invasión iba a ser muy rápida. Vean que no, y vean como lo mismo lo decía Martín al inicio, ¿cuánto llevamos de conflicto? Más de un año largo. Es decir, como decimos, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los conflictos territoriales se han prolongado en el tiempo. No hay ninguno que sea demasiado muy estilo Blitzkrieg o que sea muy rápido. Yo creo que eso lo pensaban los rusos o lo pensaba el régimen de Putin, y al darse cuenta que no ha sido así, pues es lo que yo creo que ha generado divisiones, y también era un poco la crítica del líder del grupo Wagner hacia el ministro de Defensa y hacia el líder de las Fuerzas Armadas. Entonces, ahí creo que está como les decía, está la evidencia de que los conflictos después de la Segunda Guerra Mundial, y más si son territoriales, pues se prolongan lastimosamente en el tiempo. Estoy de acuerdo. En este caso, pues sí, como decía, Rusia, Putin y sobre todo, digamos que el público general, como que sin ninguna duda pensaba que en efecto esa invasión iba a ser muy rápida, que no iba a tener ningún problema Rusia, pero ahí su inteligencia militar puede que se haya equivocado
y las capacidades que ha tenido Ucrania, junto, sobre todo destacando al presidente ucraniano, es lo que creo que más ha ayudado para que se mantenga como alta la moral y que se siga combatiendo, a que ayuden a Ucrania, pues para fortalecerse y seguir. Aquí ya empiezan a jugar más actores, ya no podemos decir que es una guerra solo entre estados, ya hay nuevos actores que también influyen bastante en estos conflictos, ya como se vio ya hace un buen tiempo, todas las sanciones que le pusieron a Rusia, tanto económicas, militares, es que hasta los olímpicos, la FIFA. Entonces, Alejandro, ¿cuál puede ser tu análisis de todo lo que estamos diciendo, todo lo que ha pasado y qué puede significar estos últimos sucesos con este grupo de mercenarios para Putin? Bueno, es la demostración de la alta complejidad que impera al interior del Kremlin y del gobierno en Rusia. Yo diría que leyendo estas últimas informaciones, sobre todo las investigaciones confidenciales de ex agentes o agentes de inteligencia de la CIA que han publicado recientemente el Washington Post, habla por sobre todo de que Putin podría manejar específicamente un ala del poder, es decir, transar el poder desde los más altos estamentos, tanto en lo político como también, sobre todo, en lo económico. Vemos también que existe una pugna entre lo que es Moscú y San Petersburgo. Recordemos que Prigozhin es uno de los hombres más ricos de Rusia, un hombre que comenzó desde muy abajo, pero hace parte de ese círculo muy cercano a Vladimir Putin, que hace parte de lo que se llama los chicos de San Petersburgo. Entonces, hay una pugna por ese poder. Putin aparentemente podría estar, digamos, sumergido en un juego como tal de disputas sobre quién puede o quién debe estar más cercano a Vladimir Putin o quién puede tener mayor influencia en el Kremlin. Y hay unos informes de inteligencia revelados también por el mismo Washington Post, que habla que incluso los mismos generales Shoigu y Gerasimov, ministro de Defensa y del Estado Mayor, jugaron un papel muy importante en cuanto al tema de que ellos querían detener la guerra en Ucrania hace mucho tiempo y aprovechando incluso un tema de salud de Vladimir Putin cuando se encontraba a punto de hacerse una quimioterapia por un tema cancerígeno. Entonces, esas informaciones que se comienzan a conocer ahora sobre el papel de Shoigu y Gerásimo, que son grandes, digamos, hombres importantes también dentro del poder del Kremlin, pues habla precisamente de que Prigozhin no solamente está hablando de que el Ministerio de Defensa los tiene abandonados, sobre todo en la zona de Bakhmut, al grupo Wagner y que no les ha dado los suministros bélicos que se han necesitado para sostener la guerra, sino que también el mismo Prigozhin ha lanzado como una serie de verdades o secretos muy pocos conocidos sobre que los generales Shoigu y Gerasimov tienen una alta influencia y que incluso no le han dado la información que debería conocer, que se la, digamos, tergiversan o se la cambian o se la ablandan para no tener la certeza de que el presidente está, de que Rusia está teniendo unos serios reveses militares a pesar de que ya está aprendiendo en el camino y la ofensiva rusa también está siendo sostenida y tiene un balance un poco más favorable. Entonces, ese ejercicio y ese núcleo de poder que existe hoy en Rusia y sobre todo en el Kremlin, entre la parte militar, entre la parte económica y la parte política como tal, comandada por Putin, es lo que evidencia actualmente cómo está hoy sobrellevando el balance de poder que sin duda alguna también Occidente, la OTAN, el mismo Ucrania y los Estados Unidos están tomando con nota y profunda atención. Juan Pablo, ¿de acuerdo con lo que nos dijo? Sí, ahí vemos, pues, yo creo que analizando un poco el régimen desde la llegada de Putin a Rusia, pues creo que es de las primeras veces que él tiene una posición o una crítica a punto de, pues una crítica tan fuerte que estuvo, o que ya se hablaba de golpe de Estado y que este señor presidente o líder del grupo Wagner podía, sí, sacar a Putin de la Federación Rusa. Entonces creo que en los 20 y pico de años que lleva Putin, pues ahí vemos inicialmente una profunda división, pues también muy relacionado a la guerra. Creo que la guerra también, la situación de conflicto en Ucrania, pues claramente a un Estado políticamente, pues le va a generar ciertas críticas no solo a nivel externo, sino a nivel interno.
Y ahí también es la preocupación, lo que decía el mismo Alejandro. Ahí ya vemos divisiones internas dentro del mismo Kremlin, unas más radicales, como el grupo Wagner, otras más moderadas, como lo mismo de pronto lo mencionaba Alejandro, del ministro de Defensa y el comandante de las fuerzas militares rusas. Entonces, ahí de pronto creo que es la preocupación que debe tener Putin en estos momentos, y es que es pues de las primeras veces que él tiene, por decirlo así, en estos años, la posibilidad o palpante de perder el poder en Rusia o de un intento de golpe de Estado por parte de un externo, que sabemos que llevó al convoy, que hubo negociaciones y que hubo acuerdos. Perfecto, hubo acuerdos que generó la retirada de la iniciativa que tenía el líder del grupo Wagner de llegar a Moscú, pero vemos que ahorita fue con la última información que al parecer pues se desconoce su ubicación, pero al parecer que iba a ser recibido en Bielorrusia, sabiendo que Bielorrusia, también el presidente bielorruso, toda esa cercanía con Putin, pero también sus conflictos internos de violaciones de derechos humanos, que es también un estado muy, frontera con la OTAN, con Polonia principalmente, y también cercanía a los países bálticos. Entonces ahí entramos en ese juego geopolítico de, listo, sí, los conflictos no, ahora no son solo entre estados, entran otros intereses y otros grupos que creo que complejizan más la situación, porque vemos que Wagner pues no solo tiene poder militar, sino que sabemos que económicamente, y lo hablaba Alejandro, este líder inició desde abajo para convertirse en uno de los hombres más poderosos e influyentes y ricos de Rusia, pero también ese mismo grupo es el que maneja las minas y tiene control sobre minas en África. Entonces, ahí lo que le da un poder, yo creo que a nivel de guerra, pues si usted tiene el capital político, pero si usted tiene los recursos para movilizarse, pues eso le da capacidades para su grupo, o ya llámese ejército o grupo paramilitar en este caso, porque pues ahí teniendo en cuenta ese concepto clásico de que no es un ejército formal de un estado. Pero también hablábamos, estaba leyendo recientemente que justamente el Ministerio de Defensa ruso ya estaba ofreciendo contratos y convenios con mercenarios de este grupo. Entonces, como tratar de legalizar y formalizar como a estos militantes a favor o a favor del gobierno ruso. Ahí yo creo que era como para tratar de bajarle. ¿Quién sabe qué habrán hablado? Porque yo creo que esa es ahí una información bastante importante. ¿Qué fue lo que sucedió entre el momento que el líder del grupo Wagner tomó la iniciativa de avanzar de Rostov hacia Moscú, y que también que se habló directamente con el Kremlin? Creo que es una información importante, y también que se negoció debajo de la mesa. Entonces creo que ese es el detalle ahorita clave, y que justamente un poco hablando de perspectiva puede ser lo que determina a futuro la situación. Alejandro, eso que nos acaba de mencionar, ese, digamos, choque de poderes puede significar que el fin de Putin a cierto, mediano o largo plazo, o a pesar de esta situación, él va a seguir, va a lograr salir adelante y mantenerse fuerte como lo ha venido haciendo por más de 20 años. Yo creo que Vladimir Putin, a pesar de este tipo de momentums que se han venido dando, comenzando desde el inicio de la guerra en el 2022, y con, digamos, ese aislacionismo que Occidente y los organismos internacionales le han venido dando, sumado a lo que sucedió hace un par de días, creo que son, digamos, evidencias de que Putin ya tal vez no es el hombre todopoderoso que se venía mostrando anteriormente, por sobre todo porque hacía parte de un sistema internacional que hoy ya no juega un gran papel, sobre todo para la imagen de Rusia y la imagen de él como estadista. Sin embargo, yo creo que a pesar de ello, él también puede salir muy bien librado de todo lo que está sucediendo, porque incluso estos sucesos le pueden ayudar para evidenciar quiénes están de su lado, quiénes no tanto. Y creo que esta crisis también ayudó a evidenciar qué elementos de poder podrían en algún momento determinado poderle jugar un revés, que le represente un riesgo para la estabilidad de Vladimir Putin en la presidencia de Rusia. Entonces, digamos que estos hechos, porque también se habla de que todo lo sucedido anteriormente o a partir del viernes fue, digamos, como una orquestación de un escenario para hacer operaciones de información, para distraer la atención de la campaña militar ucraniana, pero también
para que Vladimir Putin si pudiera evitar, digamos, esos choques de poder que le pudieran poner a él en riesgo su presidencia. Sin embargo, yo creo que vamos a tener que ver a Vladimir Putin un tiempo más en el poder en Rusia y por sobre todo, creo que a pesar de lo que esté sucediendo, de ese aislacionismo, digamos, lo momentáneo que está teniendo Rusia actualmente en el escenario internacional, plantea con lo sucedido hace unos días el riesgo que supone que pueda llegar alguien distinto a Vladimir Putin a la presidencia de Rusia. ¿Por qué? Pues por su arsenal nuclear, por el riesgo que puede representar algún sector más radical, más peligroso, que tenga una inestabilidad, que ponga en riesgo ya no solamente la seguridad de Rusia, sino la seguridad mundial. Entonces, para los países de Occidente que han venido teniendo o han venido siguiendo con atención lo sucedido, en lo más profundo estoy totalmente convencido que les preocupa la estabilidad de Vladimir Putin y les preocupa por sobre todo quién en algún momento pudiera sucederlo a él. Creo que para Occidente es mucho más conveniente tener a Vladimir Putin en el poder por el equilibrio que él podría representar, por el balance de poder que él juega, tanto en lo militar, lo económico, en lo político, que poder tener a sectores mucho más radicales, mucho más ortodoxos que puedan poner en peligro la estabilidad y la seguridad nuclear en el mundo. Y la misma pregunta, ¿será este el pequeño primer paso de un posible fin de la era Putin? ¿O también crees que vamos a seguir viendo a Putin por muchos años más? Sí, ahí estoy muy de acuerdo con Alejandro, que es como la primera crisis que él tiene en más de 20 años en el poder, o la primera crisis evidente a nivel internacional, entre comillas, de poder, más allá de si fue algo para generar distracción, pero sí evidenció el tema, como hemos hablado a lo largo de este episodio, de una posible división esas divisiones entre los más moderados y pues la preocupación, concuerdo con Alejandro, de que pronto llega al poder o el sucesor o el que llegue, en caso hipotético, sea de un ala más ultranacionalista y radical. Y esa es la preocupación, creo que concuerdo con Alejandro, que no solo tiene Putin, sino también el mundo o los de la OTAN y los demás miembros, países, Estado de esa región. Entonces creo que pues Putin internamente también, pues él ya lleva muchos años pues atornillado, por decir si se puede usar esa palabra, en el poder en Rusia, ya internamente ha generado ya pues un sistema político y todas las modificaciones que ha hecho la constitución rusa, pues a favor de su imagen, de su liderazgo personal, más allá de pues de entrar en el debate que Rusia no sea una democracia, pero tampoco es, según los teóricos, no es un régimen tampoco autoritario 100%. Entonces, yo concuerdo con Alejandro. Putin seguirá en el poder, pero ahí se evidencia la preocupación de que un posible sucesor o un posible cambio de gobierno por una ala más radical, pues es una preocupación no solo, como dijo Alejandro, a nivel de Rusia interno o regional europeo, sino a nivel internacional. Pero ahí también tenemos que tener en cuenta el apoyo que tiene Putin de otros estados, claves a nivel, en el ajedrez geopolítico, China y Turquía. Turquía que también es cercano a Ucrania, sabemos con la frontera del Mar Negro, pero que Erdogan le debe a Putin estar en el poder, que sabemos que en el intento de golpe de Estado que tuvo Turquía, que tuvo Erdogan, Putin tuvo un favor o tuvo un papel muy importante para que él se mantuviera en el poder en Turquía. Entonces él le debe también ese tema, le debe favores políticos a Putin y apoyo. Entonces creo que también estos actores o estos otros estados como lo son China y como lo son Rusia, perdón, Turquía, pues pueden apoyar o seguir generando esas alianzas con el régimen de Putin. Gracias. Quiero continuar con eso que nos había comentado Juan Pablo, a tratar de hablar de los otros actores. Entonces, Alejandro, ¿cómo pueden la OTAN y otros países, tanto los que apoyan a Rusia como los que no sé si decir que aprovechar este momento o cuál puede ser su papel en este momento de todo lo que está pasando? Bueno, yo creo que es, digamos, de alta preocupación lo que pasa en un país como Rusia. Creo que los países coyunturalmente ahora cercanos con Rusia, pues están siguiendo con total atención lo que está sucediendo, por sobre todo China,
que ya manifestó hace unos días que el presidente Putin cuenta con el apoyo irrestricto de China para pues lograr mantener el poder y la estabilidad política en Rusia. Turquía también, como lo dijo Juan Pablo, pues obviamente sigue con atención este tema, precisamente pues por digamos, la restauración de Erdogan en el poder, su consolidación, su agradecimiento irrestricto con Rusia por el tema de una inestabilidad política que tuvieron hace unos años. Y creo que otros actores internacionales también han manifestado la preocupación, como lo mencioné anteriormente, de lo que pueda suceder en Rusia. Yo creo que hay que tener en cuenta este tipo de situaciones para generar también unas nuevas oportunidades. Creo que el mundo volvió a mirar a Rusia ya no solo como un país agresor, sino también como un país vulnerable y que necesita también lograr tener cierta estabilidad. Creo que las opiniones de Francia, como de Alemania, de la Unión Europea, de los mismos Estados Unidos, era que no era el momento de, digamos, aprovechar coyunturalmente ese impasse político al interior del Kremlin, sino todo lo contrario, intentar hacer un llamado por la estabilidad política en Rusia y por las consecuencias graves que podrían darse si llega a imperar una división que ponga en peligro la presidencia de Vladimir Putin en Rusia. Sin embargo, creo que los otros actores, más allá de Ucrania, que por sobre todo ha dicho y ha aprovechado esas operaciones psicológicas para decir que es el momento de seguir profundizando la operatividad militar en los frentes donde ellos puedan tener un mayor éxito, sino que también la misma aparente retirada de Prigozhin y de sus grupos de mercenarios hacia Bielorrusia, pues obviamente podría representar una oportunidad militar para Ucrania. Sin embargo, todo hace parte de las especulaciones y dentro de la guerra, la desinformación, las operaciones fachada, este tipo de situaciones que ocurrieron el viernes, que no sabemos si fueron reales o fueron orquestadas precisamente para también lograr distraer la campaña militar ucraniana en contra de Rusia, pues obviamente sí pone sobre el papel de que más allá de lo que pueda pasar a través de la guerra y su entorno y sus desarrollos de la guerra, es también por la estabilidad política en Rusia que a todos los países del mundo, por supuesto, preocupa. Juan Pablo, primero, si ¿quieres complementar algo de lo que nos acaba de decir Alejandro, a favor, en contra? Y vámonos empezando, tratemos ya para la perspectiva de escenarios que puedan plantearse a corto, mediano y largo plazo. Ya establecimos, creo que Putin se mantendrá en el poder por quién sabe cuántos años más, pero ¿qué otros escenarios, desde tu análisis, se podrían dar? Pues sí, ahí como lo hablaba, como lo mencionó Alejandro, pues China, el apoyo incondicional al régimen, pero pues sabemos que también China, en cuanto a la situación de Ucrania, pues ellos, por decirlo así, si hacemos la analogía, tienen su propia situación interna con Taiwán. Entonces, pues yo creo que interferir en ese tema o en la guerra, pues ya los chinos tienen su propia preocupación. Entonces, y es una situación que puede ser en cierto modo parecida a nivel territorial, sí, no, pues claramente sabemos que no es lo mismo, pero pues a nivel de intereses, pues tanto Rusia tiene los suyos como China también, eh, con respecto al tema de adición o de expansión territorial. Pero sí, yo creo que también a su vez, pues ya determinamos que Putin, pues muy seguramente continuará en el poder, concuerdo con Alejandro, acá estamos en una guerra o en un conflicto armado y pues en los conflictos hay desinformación, hay información, y vamos, y lo vamos a hablar justamente los conflictos de quinta generación en el siglo XXI, que sí, les hablaba de lo clásico, un poco los teóricos clásicos, pero acá también estamos en el siglo XXI con el tema de desinformación, que la desinformación claramente pues es una herramienta para manipular masas, para manipular la opinión pública y también para generar o no teatros de operación. Entonces, ahí es importante, yo creo que a futuro, ¿qué va a pasar con el grupo Wagner? ¿Cómo va a ser la relación entre el grupo Wagner y Putin? ¿Mejorará? ¿No? ¿O ya
el grupo Wagner irá por su lado o cierta ala se unirá al gobierno, como les comentaba, generará convenios con el Ministerio de Defensa ruso. Yo creo que ese es el punto clave y también tener en cuenta que hay otros intereses geopolíticos que tiene Rusia en la región y es el Ártico. Creo que ese puede ser un capítulo, un tema que podemos profundizar a futuro y es el Ártico, que no solo está Rusia, sino también están otros países de la OTAN importantes como Canadá y como Estados Unidos. Entonces creo que hay escenarios políticos que este juego o esta situación en Ucrania le pueden dar lecciones tanto a los países occidentales como a Rusia de cómo afrontar o no una división o una situación de control territorial en el Ártico, que sabemos que todavía no es claro y hay muchos intereses, hasta conflictos entre el mismo Canadá y Estados Unidos por apropiación de territorios y de islas. Entonces yo creo que ese es el tema clave. Creemos que en la guerra, pues hay cosas clásicas, de los teóricos clásicos lo evidenciamos con el tema de mercenarios, la dependencia de un Estado en, o en componer sus ejércitos, sus operaciones ofensivas con un grupo de mercenarios, pues no es confiable, pero también puede ser o no en este siglo XXI, como lo mencionaba Alejandro, una herramienta de distracción o de desinformación o de fachada para la realidad, entre comillas, de la guerra. Entonces, ahí vemos las complejidades de los conflictos. Gracias. Yo quiero destacar especialmente lo de desinformación, que en efecto es probablemente la mayor y más fuerte herramienta, por decirlo así, que se tiene hoy en día para poner en contra o a favor las masas. Y en lo que yo he investigado de este tema, por ejemplo, se ve que en Rusia los medios rusos muestran como si fueran los ucranianos los que están atacando a los soldados rusos, y eso hace que muchas personas pues sí se crean ese cuento y apoyen todavía más a Putin, así como hay otras que pues tal vez lo dudan más, se informan de otros medios, pero hay muchas personas en Rusia que sí están convencidas de que el que está atacando y haciendo todo es Ucrania. Entonces, Alejandro, para complementar, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que también es importante plantear en el mediano plazo qué podría suceder, porque leyendo las informaciones recientes, muchas suspicacias sobre el papel mediador de Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, en todo lo que ha venido sucediendo. Sabemos que el papel de Lukashenko frente a la situación en Ucrania ha sido vista más como un país o como un presidente lacayo, servil, y no como un presidente que sea capaz de llamar a Vladimir Putin al orden o a intentar darle salidas o soluciones con lo que sucedió hace unos días con el tema de Prigozhin y el grupo Wagner. Entonces creo que aquí hay que tomar con pinzas lo que está sucediendo. Creo que el papel de Lukashenko podría servir más para darle un realce propagandístico al interior de su país como también dentro del sistema o el entorno internacional, pero no creo que tenga el poder suficiente, la influencia y el mando sobre Vladimir Putin para poderlo llevar a incluso hablar de traición a la patria, de todo lo que está sucediendo, incluso poner a la ciudad de Moscú en riesgo y a la sociedad civil solamente por un mero capricho de un jefe mercenario. Yo creo que hay mucho más allá detrás de eso. Sin embargo, hay que también tener en cuenta la simbiosis que existe entre el grupo Wagner y el gobierno de Vladimir Putin. Se necesitan el uno del otro. El grupo Wagner es digamos, un anexo no reconocido del gobierno ruso a nivel exterior. Sabemos que los recursos multimillonarios que el grupo Wagner le ha conseguido no solamente a su jefe o a su, digámoslo así, patrón Yevgeny Prigozhin, sino también al mismo gobierno ruso y sobre todo cómo le ha servido para lograr obtener recursos que le han permitido sostener la guerra, ya que las sanciones económicas internacionales le han puesto en evidencia y le han hecho mella. Entonces, yo creo que cortar de tajo una relación entre Prigozhin y Putin, creo que
sería muy facilista. Me parece que los dos se necesitan, creo que los dos se conocen mutuamente, tienen la suficiente confianza como para hacerse en pasito, pero lograr cortar de tajo esa relación entre Wagner y el Kremlin, creo que eso no va a suceder. Y creo que en el corto plazo también es importante ver qué va a pasar en los Estados Unidos. Creo que las elecciones van a ser cruciales. Es muy evidente que incluso dentro de su tema penal, Donald Trump logre de nuevo la presidencia. Es muy factible que así sea. Y creo que es importante ver las manifestaciones que Donald Trump tenga sobre el papel de Rusia en la guerra con Ucrania y el Partido Republicano qué postura pueda dar a nivel de política exterior. Entonces creo que lo que está sucediendo en Rusia actualmente sí evidencia ciertas confrontaciones de poder, ciertos equilibrios de poder que más en contra de Putin es hacia quienes lo rodean. Y creo que hay una competencia entre quienes deben ostentar más esa cercanía hacia Vladimir Putin que tener a Vladimir Putin fuera del Kremlin. Ahora vamos a las conclusiones. Juan Pablo, ¿cuáles son tus conclusiones de esta conversación que hemos tenido? Bueno, pues básicamente tendremos que esperar a futuro qué sucede en esta relación, pero concuerdo un poco con lo que discutimos a lo largo de estos minutos, y es que esa relación entre el gobierno ruso y el grupo Wagner pues es parasitaria, es dependiente el uno del otro. Entonces pues que se rompa totalmente, pues creo que no es una posibilidad en este o en un escenario ni actual ni a futuro. Y pues también un poco a manera de conclusión, las complejidades que se tiene acá de la evidencia de la guerra o el conflicto, pese a que es muy interesante analizarlo, la estrategia que tenemos los teóricos clásicos, que nos un poco nos advertían, como he insistido a lo largo de este episodio, sobre el uso de mercenarios en un conflicto por parte de un Estado soberano. Pues también vemos lo que pudimos discutir con Alejandro y con Martín acá en este episodio, y la posibilidad de que todo sea una fachada o veamos o un escenario o haya sido un ejercicio de desinformación, que básicamente la guerra, pues la guerra todo se vale, como se dice popularmente. Entonces no hay, pese a la legalidad y todo ese tema, pues no hay moralidad. Pienso yo que en los conflictos, justamente esta puede ser una estrategia que no es legal, pero que es válida dentro de la guerra y que puede ser útil o no, y que pues veremos si beneficia o no al régimen del Kremlin, particularmente de Putin. Y justamente creo que también una conclusión a futuro, y es cómo si se va a configurar o reconfigurar el círculo cercano de Putin en el Kremlin, si va a seguir siendo el mismo o si veremos cambios de sus asesores más cercanos, o él mismo tomar acciones en el asunto. Creo que es la situación política interna que podrá ser evidente, o pues esperemos que sea evidente en los próximos días o tiempo cercano. Y sí, creería que esas son básicamente las conclusiones un poco de la situación que discutimos, y con base también en el contexto actual. Gracias, Juan Pablo. Alejandro, ¿de acuerdo con las conclusiones que nos ha dicho Juan Pablo? ¿O cuáles son tus conclusiones? Sí, sí, yo tal vez quisiera sencillamente, digamos, adherir a esas conclusiones, tal vez tres, y es que es muy posible que todo lo que sucedió este fin de semana sea tal vez una excusa perfecta para que haya un reordenamiento, un nuevo enfoque en la guerra en Ucrania. Es muy posible que el mismo Putin, que sin duda es un maestro de la estrategia y del engaño por su pasado como exagente espía, sino también como un viejo zorro en materia de manejo político. Es muy posible que aislando al grupo Wagner de las operaciones en Ucrania haya una necesidad de un nuevo enfoque en el cual le legitime a él unas nuevas potencialidades para hacer la guerra en Ucrania, y sobre todo llevándolas a cabo directamente de las Fuerzas Armadas rusas que legitimen, digamos así, un poco la operatividad
de Putin o de Rusia y sus intereses en la guerra en Ucrania. Creo que también el enfoque del conflicto pueda cambiar. Es muy posible que se utilice una nueva clase de armamento, haya un mayor fragor, un mayor nivel de hostilidad, ya alejado un poco el grupo Wagner de la guerra y dirigido aparentemente por los, digamos, comandantes militares en el terreno y desde el Kremlin. Creo que el enfoque será totalmente diferente, incluso yendo ya hacia las zonas de decisiones o de toma de decisiones ucranianas, es decir, las cabezas del poder en Ucrania que puedan terminar siendo objetivo directo de este nuevo enfoque en la guerra. Y creo que también quedó en evidencia que Rusia ya no es segura, no solamente por los ataques que ha llevado Ucrania dentro del mismo territorio ruso, sino que también Rusia ya no es segura por ese choque interno entre clanes, entre facciones, entre incluso presencia de mercenarios. También los chechenos están metidos en todo este cuento de la pugna por el poder en Rusia. Entonces creo que el entorno de Rusia como tal, concebido como inexpugnable, como nunca vulnerable, creo que ya ha quedado en evidencia que no va a ser seguro. Creo que incluso la misma sociedad rusa ya no se siente segura. Creo que incluso el papel hasta de los mismos repatriados criminales, exconvictos que hacen parte ahora de los cuerpos mercenarios de Wagner y que regresen a Rusia, creo que también van a generar muchos problemas internos en Rusia y a la sociedad, y creo que eso va a complejizar un poco esta situación. Entonces creo que el enfoque tanto geopolítico es tal vez un nuevo enfoque en el factor decisional de la guerra, dentro de la toma de decisiones, entre la unificación de criterios en Rusia, pero también una inestabilidad interna e incluso una vulnerabilidad que ya quedó en evidencia y que muchos actores que van a ser, digamos, objetos o tomadores de decisiones van a estar cada vez más pendientes para lograr tener una mayor posición dentro del Kremlin, mayor cercanía e influencia hacia Vladimir Putin. Muchas gracias Alejandro, muchas gracias Juan Pablo y nos vamos a nuestra última sección. Recomendaciones de la semana. Ahora vámonos con las recomendaciones de la semana. Alejandro, ¿qué tienes para nosotros? Bueno, tal vez por el día a día no ha sido posible, digamos, un momento de ocio para lograr tener, digamos, esas cosas que uno siempre le gustan, pero creo que he estado viendo una serie, terminó hasta hace 8 días, pero estoy siguiéndola de nuevo a través, pues, del HBO Plus o HBO Max, una serie que se llama Barry, me encantó. Es una serie de un ex marín norteamericano que quiere tomar un nuevo enfoque en su vida y termina haciendo una carrera de actor. Entonces, es una comedia de humor negro bastante satírica de la sociedad norteamericana y creo que también sobre esa parte psíquica de quienes regresan de la guerra. Y segundo, estoy leyendo pues un libro que me lo facilitó el general en retiro, Eduardo Herrera Berbel. Él escribió un libro cuando él hacía parte de la mesa de negociación del gobierno Santos con el ELN en ese entonces en Quito, y me dio ese libro que se llama Un proceso de paz inútil, a materia de pregunta, y teniendo en cuenta pues obviamente todo lo que ha venido ocurriendo con la negociación del gobierno Petro, en esta nueva negociación del gobierno Petro con el ELN, ahora tras unos acuerdos logrados en La Habana. Entonces, Barry, recomendado para quien quiera verlo en HBO, y pues este libro sobre el proceso de paz del ELN en el gobierno Santos, escrito por el general Herrera Berbel. Excelente Alejandro, buenas recomendaciones. Juan Pablo. Con respecto a ese tema ruso, un artículo muy sencillo, pero bastante sustancioso, y es El juego geopolítico de la Rusia postsoviética de Daniel Añorbe, un mexicano experto en temas rusos, y ahí nos da un poco de contexto de cuál ha sido el papel de Putin o cuál es la estrategia que ha
instaurado la Federación Rusa con la llegada de Putin al poder y pues un poco de antecedente o de causas de esta situación actual. Entonces es un libro muy interesante que muestra diferentes ámbitos del régimen ruso y pues la verdad muy concreto, un artículo muy corto, pero como les decía, con bastante sustancia, como decimos popularmente. Muchas gracias a los dos y a ustedes, estimados oyentes. Si les gustó este episodio, por favor, compártanlo con sus conocidos. Y si quieren hacer parte de estos debates, ya siendo invitados o sugiriendo un tema, me pueden contactar por LinkedIn. Nos escuchamos en un siguiente debate. Esto fue Voces Globales, disponible en Spotify y Apple Podcast y Google Podcast.